El penúltimo, terminamos aquí con la parte del comunicado de prensa, de noticiabilidad de la Iglesia. Después entraremos en el siguiente tema ya con la gestión de crisis. Mañana liquidamos la gestión de crisis y nos metemos con la imagen corporativa. Y después de la imagen corporativa nos meteremos con los derechos de imagen, protección de menores, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pues ya hemos pasado el Ecuador del curso de creces, estamos casi a 3/4. Ánimo, chavales. Ánimo. Oye, luego me quiero hacer un selfie con vosotros. Dale, estamos listos. Y luego subirlo en redes sociales. A ver. No, pero yo cobro. ¿Tú cobras? Sí. Pues entonces sale la foto. Salimos de la foto. A ver, ¿dónde estáis? A ver. Ahora que no está Tania, iba a ir. Ahora que no está Tania. Yo solo la sacaría de la selfie. A ver. Nos va a poner furiosa. Ahí, se va a poner furiosa. Estamos ahí. Se me ve bien con la bota y el resto. Venga, pues nada. Dale, sonrisa. Dale. Ya la subiré luego a mis redes sociales. Para que estemos ahí. Simplemente para decir. Estamos dando el curso. Aquí hay un buen grupo de gente que está aprendiendo. Vale. Seguimos. Eso se ha quedado grabado también, Vale, vamos a ver. Conviértanos en el tema 24, 25, 26 y 27. Los voy a ventilar los 4 de golpe. ¿De acuerdo? Convertir los eventos de iglesia o de escuela en noticia. Eso es algo que tenemos, antes ya hemos visto lo básico, lo fuerte, ¿vale? Aprovechar y que algo sea noticiable. Es noticiable siempre y cuando sea relevante para el vecindario, para el lector, y para que eso sea relevante para ellos tenemos que aprovechar el momento adecuado, el momento oportuno, la temática que sea también de interés y, por supuesto, nosotros no somos el centro de la noticia ni de la actividad. La actividad tiene que ser para servir a los demás. En el momento que es para servir a los demás, la gente tendrá interés. ¿De acuerdo? Muy bien. Aparte de que ya hemos visto lo de la pirámide invertida, el qué, por qué, cuándo, cómo, dónde, quién, también tenemos que evitar lo de la jerga adventista. Esto lo veremos, aunque sea sucintamente. Primero, exactitud. Cuando deis algo, información que sea exacta, no aproximada, salvo los números, que os he dicho que hay que redondear, porque a la gente eso lo de las cifras les da igual, pero hay que saber dónde se va a hacer algo. ¿No? En la avenida Diagonal de Barcelona, tiene 200, 300 números, o sea, te puedes morir si dices. Objetividad. Una cosa que no os he dicho, no habléis en primera persona. No os he dicho y se me ha olvidado. Cuando hagáis el comunicado de prensa, tú no estás hablando. Los periodistas suelen hablar, a no ser que sea una crónica o un artículo de opinión, incluso así. Lo normal es que se hable en tercera persona. Se está haciendo esto, se va a hacer lo otro, ¿vale? Nos encantó. No. Esto lo veis mucho en las revistas adventistas y en sitios de esto. Y fuimos y el Señor nos bendijo y... No, pero no, un periodista no es parte de la noticia. ¿De acuerdo? Siempre se habla en tercera persona del singular. O ellos o el plural. ¿De acuerdo? Se trata de la noticia como un objeto, algo que hay que describir y que es de interés. Pones fuera la noticia y todo. Claro. En la Facultad Adventista de Teología de Sagunto se impartió el curso de comunicación del 18 al 22 de enero del 2016. Hubo una asistencia había 16 alumnos inscritos, hubo una asistencia media de 14 y aprendieron temas interesantes sobre cómo gestionar la crisis, tal. Estoy escribiendo una noticia. ¿Entendéis? No estoy hablando en primera persona. No digo nos. Y nos bendijo mucho el Señor porque nos lo pasamos muy bien durante toda la semana. Eso no lo vas a ver en ningún periódico. ¿Vale? Entonces eso es un detalle importante que se me ha escapado decirlo antes. Exactitud, objetividad. Para la objetividad siempre hablamos de no usar adjetivos, a no ser que sean estrictamente necesarios y que sean descriptivos, ¿vale? Siempre en tercera persona y eso añadirá credibilidad a tu reportaje. Muy bien. Por supuesto, olvidaos de alabamos a Dios por guiarnos en este momento de crisis. Como no pongas entre comillas, dijo fulano, no lo digas. Sí. Eso te iba a preguntar, porque a veces la gente, o sea, la noticia y luego dice... Y el pastor local dijo, gracias a Dios por esto, pero lo dijo él, ¿vale? Estás poniendo una opinión de alguien que has identificado. Pero en un comunicado de prensa, eso es fuera,
¿vale? De entrada, a no ser que sea un reportaje y eso sea para la revista adventista, incluso así. Eso es algo que me está costando mucho, paréntesis, porque llevamos años y hasta que mi secretaria lo entendió, que no le costó mucho, lo entendió bastante bien, pasó un poco de tiempo, pero luego implantarlo cuesta mucho, porque lo que quiero es que la revista adventista sea una buena revista, profesional, entre comillas, ¿no? Porque profesional no hay nadie, pero que cuando alguien la lea, no lea pues, las típicas ñoñerías, personalmente que lo diga así de claro, que podemos leer en la mayoría de artículos, que vea una revista con una construcción dramática y un estilo que digan, vale, está decente y potable. Muy bien, no os olvidéis de la estructura invertida, eso ya os he explicado, pues lo más importante arriba, lo menos importante abajo, por si acaso cortan, ¿de acuerdo? Con cuenta, narra, cuenta el qué, el por qué. ¿Os acordáis que os dije apuntad las 6 preguntas y responderlas sucintamente, es decir, en una palabra o en 2, que respondáis cada pregunta? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Por esto. ¿Para qué? ¿Para qué no? ¿Cómo? De esta manera. ¿Dónde? ¿En tal lugar? ¿Cuándo? ¿Fecha? Entonces luego contad, narrad esas 6 preguntas. Lo tenéis que contar, pero contar de forma objetiva. Se va a hacer esto, en tal lugar, en tal lugar. O ya le vais dando forma. ¿De acuerdo? Evitamos la jerga adventista, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, ¿vamos a ganar almas para Cristo? Bien, estupendo, esa es la intención, pero no lo digas en un periódico, no te van a escuchar. Entonces no te lo van a publicar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, o predicó la palabra. Vale. Dio unas conferencias espirituales, o de tinte religioso, o de una campaña evangelística. ¿De acuerdo? Eso sí que se podría decir. Y aún así, evangelístico ya me parece demasiado. Y los corazones de los asistentes fueron tocados. Vale, estás hablando en tercera persona del singular, genial. Pero ¿tocados con qué? ¿Qué pasa? ¿Que han abierto el pecho de la gente? ¿Les han metido el dedo? Sí. ¿Entendéis? Que no va a ser más gore que otra cosa, Kill Bill, o sea, mucho Tarantino. No. Varios ejemplos de jerga adventista. Por ejemplo, IASD, no digas IASD, Iglesia Adventista del Séptimo Día. En adelante, Iglesia Adventista. Lo tenéis aquí, ¿de acuerdo? Eso ya lo he explicado antes. Jerga adventista. La división intereuropea. La gente, ¿qué es eso de la división? Yo entiendo de primera a segunda división de fútbol, punto. No, es la región intereuropea o europea de la Iglesia Adventista. Es la región, las oficinas que se encargan de la región europea. Lo tenéis aquí. Entonces, la palabra división la gente no lo entiende, no sabe lo que es. Por ejemplo, Asociación General. ¿Qué es la Asociación General? Díselo a una señora que está en el mercadillo de Sagunto. Señora, vengo representando a la Asociación General. ¿Asociación General de qué? ¿De paletos y palurdos? ¿Asociación de qué? ¿De amas de casa? Asociación de... Pues eso, es la sede mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No es Asociación General. ¿Se entiende? Este señor viene en representación de la sede mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La gente no sabe lo que es la Asociación General. ¿Vale? Por ejemplo, el pastor Ted Wilson. ¿Dónde tiene ganado? ¿Y el rebaño? O sea, Ted Wilson es el presidente mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Eso sí que te lo entiende una persona que está abajo del mercado. ¿Me entendéis? Jerga adventista. Campaña de evangelismo. Pues no, es un programa de evangelismo público, evento evangelístico, conferencias. ¿Vale? Hay varias formas de decirlo. Jerga adventista. Y fulano no es pastor, pero es obrero adventista. Anda, que los adventistas se dedican a la construcción. ¡Qué guay! Paréntesis. El pastor Antonio Bueno, no sé si alguno lo llegasteis a conocer. Antonio Bueno. Yo sí. Antonio Bueno. Bueno, pastor Antonio Bueno fue presidente de la Unión Adventista. Él contaba muchísimas historias. Y una vez él contó una donde le persiguió la policía. Él perseguía a la policía. Bueno, es igual, es un rollo de cuento franco. El tema es que hicieron una reunión de pastores en Madrid. Y en medio de la reunión entraron los grises, la policía del régimen, cuando en España había dictadura. Y entonces entraron y aquello se interrumpió y dijeron, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Claro, los pastores, y él que era el responsable, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? Que nos han dicho que aquí hay una reunión de obreros y el sindicalismo está prohibido por el régimen. Sí, somos obreros
de la palabra, somos ministros del Evangelio. Ah, es que a nosotros nos habían dicho obreros. Y los sindicatos estaban prohibidos en la dictadura. Pensaron que era una reunión de un sindicato. Esto es real, ¿vale? Entonces, eso que levanta la sonrisa, suscita la sonrisa, es real. La gente no sabe lo que es un obrero. Un obrero es un tío con un casco y que se dedica a la construcción, ¿vale? Pues entonces, eso. La mala comprensión de eso hace 50 años causó un mal rato. Ministro, maestro, evangelista, administrador de la Iglesia Adventista. O sea, es un ministro del Evangelio de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, es un maestro de la Iglesia, es un evangelista de la Iglesia Adventista, es un administrador de la Iglesia Adventista, presidente de la Iglesia Adventista, secretario, ¿entendéis? Responsable del área de comunicaciones de la Iglesia Adventista. Cuando vais a la página web de la Iglesia Adventista, se encuentra eso, no vais a encontrar Ministerio de la Mujer. Y tú dices, madre mía, ¿cuánto Rajoy ha empezado con ese ministerio? No, la Iglesia Adventista tiene un área de la mujer para atender las necesidades de las mujeres. Y eso está así en la página web de la Iglesia Adventista y no solo en la de la Unión, sino en todas las iglesias que ya tienen una web oficial dentro de la plataforma. ¿De acuerdo? Pues exactamente igual cuando escribáis un artículo o una nota de prensa, un comunicado de prensa. ¿De acuerdo? Entonces, directora española del Ministerio de la Mujer, líder del departamento o del área de la mujer en la Iglesia Adventista. Jerga Adventista. El pastor Mark Finley, podría decirse así, es el evangelista de la Iglesia Adventista Mark Finley. ¿De acuerdo? Otros puntos sobre el estilo, evitamos al máximo posible, en inglés lo tienen más fácil, el sexismo. Él o ella, los. O sea, intentemos que sea neutro al máximo posible, ¿de acuerdo? Y los acrónimos, como os he dicho antes, tienes que ir por lo menos la primera vez, de escribirlo completo y después, entre paréntesis, lo que se va a repetir. Las siglas las repites. Autoría. La autoría personal se usa de modo que la persona que escribió el reportaje es el responsable de su exactitud y pueda ser identificada. Siempre va firmado. Cuando digo firmado, os acordáis, los comunicados de prensa no van firmados a mano, pero sí que tiene que haber un nombre, ¿de acuerdo? Muy bien. El sistema de créditos conjunto, por ejemplo, fulano de tal y fulano de tal, quien lo ha redactado o quien ha hecho la mayor parte del trabajo y quien ha colaborado. No os olvidéis si habéis tenido un colaborador, ¿de acuerdo? Hay que citarlo todo. Ahí tenéis unas cuantas indicaciones más. Si la historia es oportuna, pues mandadla. Si no, desde luego no perdáis el tiempo, ni hagáis perder el tiempo al periodista. Ahí tenéis las 6 preguntas, las 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aunque la última tiene que ver con fotografías, pero un poquito más explicadas, para que sepáis cómo analizar, extraer de lo que va a ocurrir o de lo que ha ocurrido la información para luego desarrollar el comunicado. ¿Qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Quién participó? ¿Por qué es importante? ¿Qué impacto tuvo ese suceso? Añadir citas, testimonios, siempre es bueno y es importante. ¿Te has perdido la selfie? No pasa nada. Y añadir estadísticas si fuera necesario y fotos si podéis. ¿De acuerdo? ¿Algún dato más? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos con el tema 25. Rápidamente, encontrando la perspectiva, me voy al subtítulo, ¿lo veis? Una secuencia de sucesos no es una historia. Porque yo puedo empezar a decir infinitivos y sustantivos y no contar una historia. Yo puedo decir explosión, o sea, bomba, explosión, cascotes, amputación, desastre. He descrito algo, pero eso no es una historia, ¿de acuerdo? Hay que saber hilar todos los puntos de una historia, ¿de acuerdo? El trabajo es tomar la información, convertirla en una historia. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Muy bien. Convertir la información en una historia suele requerir que nos identifiquemos con el tema. Estas son pequeñas pinceladas que pueden servir a la hora de redactar artículos de fondo o alguna noticia o algún comunicado.
Lo que sí es importante es lo que estás contando, pensadlo, y voy a insistir 1000 veces en eso. Lo que estás contando, si es una actividad de la iglesia o lo que sea, porque es interesante para que lo tienes que ver. No le tienes que decir la información que tú quieres que sepa, sino le tienes que contar algo que tú sepas que va a ser de su interés. ¿Por qué es interesante para el que tienes delante? ¿De acuerdo? ¿Por qué es interesante? Y cuando lo sepas, cuéntaselo. Esto es interesante para ti, por esto. ¿Quién lo hace? ¿Lo hago yo o lo hace la iglesia? Da igual, por esto. Lo de la iglesia siempre es secundario. ¿Entendéis? Muy bien. Ahora que la persona recibe una llamada de atención, yo tengo un problema y aquí me lo vais a solucionar. Me interesa. Bueno, pues en tal lugar puedes venir a que te digan. ¿Entendéis? Eso es lo que a la gente le llama. Muy bien. Del mismo modo, la gente va a reaccionar también sobre las historias que hagamos de iglesia, cosas que ya han pasado, etcétera, etcétera. Bueno, pasamos al tema siguiente que tenéis aquí, que es ejemplos de leads con y sin perspectiva. ¿De acuerdo? Vamos a sonreírnos un poco. Sí, está antes del periódico ardiendo, la página antes del periódico ardiendo. Una historia sin ángulo o un punto o sin tema. O sea, las historias tienen que tener un ángulo que sea afín al punto de vista del lector, o un tema o un punto de contacto que al lector le llame la atención. Por ejemplo, esta historia sin ángulo, ¿vale? Battle Creek. Un puñado de adventistas se reunieron para celebrar la dedicación de la casa restaurada de Ellen White en Battle Creek, Michigan. Creo que Ellen White está muy bien y su casa es chulísima, dijo John Doe. La casa de Ellen White está particularmente llena de significado, dado que puso por escrito la visión del conflicto de los siglos en ese lugar. Debemos tomar más tiempo para estudiar los escritos de Elena de White, aplicar los temas del conflicto de los siglos en nuestra vida. Creo que cada uno de nosotros debería leer la serie del conflicto. Vale, esto es algo que tú típicamente puedes encontrar en cualquier revista adventista. Pero esto, que a nosotros, bueno, estamos acostumbrados a tragarnos esto. Cuando digo me refiero a tragarnos esto, no me refiero a la información, sino a cómo nos lo dan. A comer mal, ¿vale? Hablando literariamente. O sea, eso periodísticamente está cuestionado. Exacto. No estoy hablando de que eso está mal. Está muy bien, si no, la noticia está bien, lo que está mal es cómo lo escriben. Ahora vamos a ver, la misma noticia, la misma, es una actividad de iglesia exactamente igual como lo hacemos, lo que os he dicho antes, es que no vamos a inventar la rueda, pero sí vamos a adornar el plato de otra manera. ¿De acuerdo? Vamos a leer la misma con ángulo, con un tema o con un punto de contacto con un lector no adventista. Porque eso puede ser de interés para un no adventista. ¿Cómo hacerlo? Aquí lo tenéis. Battle Creek. La ciudad de Battle Creek es rica en historia y tradición. El sábado cientos de personas, da igual quiénes son, se reunieron en el poblado histórico adventista en Battle Creek para honrar su historia durante la dedicación de la casa restaurada que perteneció a James y Ellen White, antiguos fundadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Estamos muy agradecidos por la contribución adventista a nuestra comunidad, dijo el alcalde de Battle Creek. Y podría seguir. ¿Os dais cuenta? Como algo que lo hacemos descuidadamente para la revista adventista, se escribe de una manera, o algo que podemos hacer decentemente y en orden, como digo yo, para la revista y para cualquier periódico. Es la misma noticia, es el mismo evento, pero contado de forma diferente. ¿Ponemos otro ejemplo? Venga, sin perspectiva. Los adventistas se reúnen en el centro de la ciudad de Nueva York para reuniones evangelísticas. ¡Toma ya! ¡Qué bien! Con perspectiva, los neoyorquinos encuentran un oasis para el alma en medio de la ciudad estresada. ¿Vale? Seguimos. Otro evento, cualquiera. Fijaos, lo que acabamos de leer es una campaña de evangelismo normal y corriente. Normal y corriente. Si es que no estamos haciendo nada diferente. Lo que hacemos es contarlo de otra manera. Sin perspectiva. Johnstone Seventh-day Adventist Junior Academy inicia un viaje misionero. ¡Qué bien! El Colegio Adventista de Sagunto hace un viaje misionero a Marruecos. Ayuda a pintar no sé qué. Con perspectiva. Los estudiantes de Johnstone extienden una mano para ayudar a las víctimas del huracán. ¿Quiénes son la noticia? ¿Los estudiantes o las víctimas?
Sin perspectiva. IASD de Harbour Town ofrece un seminario de cocina vegetariana. Pues no hacemos seminario de cocina vegetariana. Apunta para todo lo que queráis. ¿Vale? Pero eso no es noticia. De esta otra manera, sí. Los ciudadanos de Harbour Town toman posiciones contra la enfermedad de las vacas locas y la salmonela. Aprenden cocina vegetariana. Los protagonistas no es la iglesia adventista que ofrece un curso de cocina vegetariana. Los protagonistas son los ciudadanos de ese pueblo que quieren aprender a comer de forma más saludable. Estamos hablando de lo mismo, un curso de cocina que habrán hecho en el salón de jóvenes. Lo mismo. ¿Entendéis? Pues eso es un pequeño clip que hace una grandísima diferencia. Ibas a decirme, Vini. En la revista nuestra, ¿por qué no se puede escribir también así? Sí, estamos en eso. Ya. Estamos en eso. De hecho, si te fijas, en los últimos años hemos pegado un gran cambio en ese sentido. Y hay veces que mi secretaria no da más abasto y tenemos que cerrar y no nos queda más remedio que publicar casi como nos lo mandan. Pero te aseguro que no se publica prácticamente nada como nos lo mandan, porque no hay manera de que la gente esto lo entienda. Y la pobre Isabel Molina está... No, ya sé porque también, yo ya sé que ya nos ha devuelto algunos y tenemos que cambiar y ella procura siempre ser pedagógica, devolver y decir qué es lo que hay que cambiar, para que la gente vaya aprendiendo. Muy bien, preguntas, comentarios, opiniones. Me callo. Otros más, aquí hay más ejemplos. Documento 26. Me bajo directamente, aquí este ya lo he hecho, ¿no? Si se repite la página. Ah, se repite. ¿Y entonces por qué se repite? Pues esto ha sido un fallo de... Ha sido un fallo de cuestión. 27. Documento 27. Los periódicos trabajando para nosotros. No es difícil. ¿Y 26? El 27. No, el 26 era este. ¿No lo tienes? Da igual, está repetido. Es el mismo que este. Es exactamente lo mismo que este, es el mismo pero sin imagen. Sí. ¿Vale? Bueno. Los periódicos trabajando para usted. No es difícil. No he dicho que sea fácil, pero tampoco es demasiado complicado. Porque tú hiciste reparto, por eso lo tienes. ¿Este? Mira, bien con la que El del parado. Oye, Vale, seguimos. Era ese que te faltaba. Este, mirad, os lo dejo que lo leáis, por favor. Me da lástima porque lo podía leer ahora solamente por tenerlo en cámara. Pero es la experiencia de una persona de cómo consiguió, por supuesto un adventista, que es Noah R. Bombard. En ese momento es un editor de un periódico y empezó a trabajar también para la iglesia. Cómo él describe el proceso de llamar a un periodista, conocer al periodista, cómo cuidar y mimar esa relación, ¿de acuerdo? Es lo que os he dicho, pero aquí hay un ejemplo práctico, un caso real de cómo relacionarte con un medio de comunicación. Es sencillo, son 2 páginas y aquí en el vídeo lo podéis tener disponible en el enlace, ¿de acuerdo? Que ese es el tema 27, si no recuerdo mal. Vale, pues dicho esto, cerramos este episodio y vamos a empezar con la crisis. Corto el vídeo.